La ciudad de Guanajuato era en el siglo XVIII, una gema tallada en la sierra de Guanajuato, un laberinto de piedra parda y vetas de plata. Sus entrañas, devoradas por la ambición de la corona española, vomitaban riquezas que la convertían en una de las ciudades más importantes y desiguales del virreinato de la Nueva España. Calles angostas y caprichosas, más parecidas a veredas de cabras que a arterias urbanas, ascendían y descendían sin lógica aparente, un testimonio de la prisa y la fortuna con que la ciudad había sido erigida. En el corazón de este dédalo, en una cuesta que se retorcía como un dolor antiguo, se hallaba el hoy conocido como Callejón del Beso. En aquella época, no era más que un pasaje sin nombre, tan estrecho que las tejas de los techos se rozaban en días de viento. Un lugar donde la intimidad y el chisme viajaban con la misma facilidad. Allí se alzaba la casa de don Emilio de la Cueva, un hombre cuyo apellido resonaba con abolengo, pero cuya fortuna dependía más de la plata que poseía que de la nobleza de su linaje. Don Emilio era un criollo acaudalado, dueño de propiedades y de un temperamento tan duro como el mineral que extraían sus obreros. Tenía una sola hija, doña Carmen, la joya de su vida, y la futura llave para asegurar una alianza matrimonial que elevase su estatus a la altura de sus ambiciones. Carmen era una joven de apenas 18 años. Su belleza era de esa que perturba la paz, piel clara, herencia de su madre fallecida, y unos ojos grandes y oscuros que reflejaban una melancolía impropia de su edad. Su vida era una reclusión dorada. Solo se le permitía salir para asistir a misa o para breves y vigilados paseos, siempre acompañada por doña Matilde, su fiel aya y confidente. Una mujer sabia y de manos arrugadas que conocía más de los secretos de la casa que el mismo don Emilio. El padre ya había negociado su futuro, la mano de Carmen sería entregada al conde don Rodrigo de San Clemente, un noble llegado de la península, cuyo principal atributo era su vasta riqueza y su pedigrí, no su edad o su decrépita apariencia. El anuncio del inminente compromiso pendía sobre Carmen como una sentencia de muerte lenta y socialmente aceptable. El encuentro que cambió el curso de las estrellas ocurrió, como tantas veces sucede en las tragedias, con la simplicidad de un acto cotidiano. Fue un domingo, a la salida de la misa de gallos en el templo de San Diego. Entre el gentío de sombreros de ala ancha y mantillas de encaje, se abrió paso un hombre joven. No vestía las sedas ni los brocados de los señores, sino la ropa de trabajo de un hombre honesto, aunque limpio, pantalón de paño rudo y camisa de manta. Se llamaba don Luis de la Garza. Luis era minero. No uno de los peones que picaban la roca bajo tierra por un salario miserable, sino un capataz que había ascendido gracias a su inteligencia, su honradez y su valentía. Tenía 24 años, el rostro curtido por el sol y la tez morena, con una fuerza tranquila en sus ojos oscuros. Estudiaba por las noches y soñaba con ser dueño de su propia beta algún día. Era un hombre de futuro, sí, pero un futuro que en la rígida sociedad colonial no tenía cabida junto a una dama como doña Carmen. Al salir del templo, en un cruce fugaz de miradas, sus ojos se encontraron. Para Carmen, acostumbrada a la frialdad protocolaria, la intensidad y la honestidad de la mirada de Luis fueron un fuego que encendió la cera de su corazón. Para Luis, la visión de Carmen fue la revelación de que existía una belleza en el mundo más valiosa que todo el oro de la Valenciana. El encuentro fue breve. Doña Matilde, con su aguda percepción, notó la turbación de Carmen y la prisa con que don Luis se excusó entre la multitud. Pero el daño, o la bendición, ya estaba hecho. Los días siguientes se convirtieron en un juego de azar. Luis descubrió el nombre y la residencia de la joven. Carmen, con la ayuda de la compasiva Matilde, comenzó a variar el camino de sus paseos, con la secreta esperanza de volver a verlo. Se convirtió en una costumbre, un cruce casual a la misma hora en la Plaza de la Paz o en el Jardín de la Unión. Las palabras al principio fueron escasas, un saludo formal, una pregunta sobre la salud. Pero las miradas decían más que los versos de Garcilaso.
Finalmente, un atardecer, don Luis se atrevió a deslizar una nota doblada en la mano de Carmen. Ella la guardó bajo el chal y esperó la noche con una impaciencia febril que desconocía. Las cartas se convirtieron en el cordón umbilical de su amor prohibido. Él le escribía con la pasión sencilla y directa de un hombre sin artificios. Ella respondía con la gracia y el temor de una dama que sabía que jugaba con fuego. La casa de don Emilio, donde Carmen vivía, era una fortaleza que daba al callejón. Su ventana, en el segundo piso, era la única que permitía un vistazo a la calle. Luis, con la astucia que la desesperación otorga, supo que ese callejón, angosto y casi infranqueable, era su única esperanza. Una tarde, mientras Carmen bordaba en su habitación, Matilde entró con los ojos muy abiertos. «Niña, el capataz te ha dejado otro mensaje, pero no es papel». Luis había hecho una inversión impensable para un hombre de su posición, había comprado la pequeña casa de enfrente. La casa estaba abandonada y era insignificante, pero su balcón quedaba a menos de 1 metro del de Carmen. La distancia era tan mínima, el espacio tan angosto, solo unos 68 centímetros, que era posible tocar la pared de enfrente con la mano extendida. Para Luis, la casa no era una propiedad, sino un escondite de amor. A partir de entonces, las noches en el callejón se transformaron en el escenario de su idilio. Luis se instaló en la habitación de enfrente. Cuando las luces de la casa de don Emilio se apagaban y el silencio de la noche envolvía Guanajuato, Carmen abría cautelosamente su ventana. Ella se inclinaba hacia afuera, él hacía lo mismo. Sus rostros quedaban separados por el espacio de un aliento, sus manos podían unirse sobre la barandilla de piedra, y sus susurros eran tan bajos que apenas el viento los oía. El primer beso fue un pacto de sangre, un desafío silencioso a todo el orden social de la época. No fue solo un acto de pasión, sino de rebeldía pura. Pasaron semanas de felicidad efímera. Carmen florecía bajo la luz de su amor secreto, y Luis se hacía más fuerte con cada encuentro, convencido de que un día encontraría el medio para desafiar a don Emilio y pedir la mano de su hija. Soñaban con fugarse, con vivir lejos de Guanajuato, pero el honor de Carmen y la falta de recursos de Luis siempre frenaban el impulso. El destino, que había sido su cómplice, se volvió su verdugo. El padre de Carmen, don Emilio, no era tonto. Había notado el cambio en el ánimo de su hija. El velo de melancolía había sido reemplazado por un brillo inusual en sus ojos, una alegría contenida que no podía explicarse por la cercanía de un matrimonio que ella detestaba. Una noche, cuando don Emilio regresaba tarde de una reunión de negocios en la que se había cerrado el trato con el conde de San Clemente, escuchó ruidos extraños que venían del piso superior. No eran ruidos, sino un murmullo bajo, casi un arrullo, que venía del ala que daba al callejón. El corazón de don Emilio latió con una furia helada. Presintió la traición. Con sumo cuidado y en la oscuridad, subió las escaleras. Se acercó a la habitación de Carmen, que estaba entreabierta. Vio la luz de la luna que entraba por la ventana abierta y en la penumbra distinguió 2 figuras. Vio el perfil de su hija y en el balcón de enfrente el rostro de un hombre. Y luego, el acto que selló su locura, vio un beso, prolongado, prohibido. La visión de su hija, la joya de su linaje, besándose con un plebeyo, fue para don Emilio una afrenta personal, una anulación de su poder y de todos sus esfuerzos sociales. No sintió dolor, sino una cólera ciega y deshumanizada. Su honor, o lo que él entendía por tal, le exigía sangre. Corrió a su estudio y tomó su daga de caza, un arma con una hoja de acero templado y empuñadura de plata. Regresó a la habitación de Carmen. Matilde, que dormitaba en un sillón a la entrada, despertó al sentir la presencia del amo. Trató de interponerse, de suplicar, de gritar, pero la mano de don Emilio la apartó con una brutalidad que la dejó sin aliento, tirada en el suelo. Carmen y Luis escucharon el estruendo y vieron la silueta descontrolada.
fue apenas un segundo de terror paralizante. Don Emilio se abalanzó sobre su hija. La joven solo alcanzó a girar el rostro hacia Luis, como pidiendo auxilio con sus ojos. ¡Plac! El sonido seco y sordo de la daga al clavarse en el pecho de Carmen resonó en el angosto callejón como el gong de la fatalidad. El grito de Carmen fue sofocado por la hemorragia, una exhalación breve y desgarradora. Don Luis, incapaz de cruzar el escaso metro que lo separaba, quedó petrificado, testigo mudo de la atrocidad. Vio el cuerpo de su amada desplomarse, pero su brazo quedó atrapado en el balcón, colgando inerte sobre el borde del murete. Luis se acercó al Máximo. Sostuvo la mano de Carmen, que aún estaba tibia, y la sintió enfriarse rápidamente, volviéndose pesada como la piedra. Las lágrimas surcaron su rostro mientras el padre, en un estado de shock y horror por su propio acto, huía de la habitación. Con el alma destrozada, Luis depositó un último y desgarrador beso en la mano helada de Carmen, un beso de adiós, de promesa y de dolor eterno. Fue el último beso que se dieron, el que bautizó el callejón con su tragedia. La noticia corrió como reguero de pólvora en Guanajuato, susurrada en las plazuelas y los mercados. El padre, para evitar el escándalo y el juicio, utilizó su riqueza para sobornar a las autoridades. Se dijo que Carmen había muerto de una repentina enfermedad, pero la verdad, alimentada por el testimonio de Matilde, se convirtió en leyenda. Para don Luis, el mundo había perdido su color. El oro de la mina y las promesas del futuro se habían vuelto ceniza. No podía soportar la idea de vivir sin la luz de su Carmen. Días después, se dirigió a la mina de la Valenciana, la fuente de la riqueza que los había separado, y también el lugar donde había forjado sus sueños. Caminó hacia el tiro más profundo, el abismo negro que se hundía en las entrañas de la tierra. Sin una palabra, sin un grito, se arrojó al vacío, buscando reunirse con su amada en la eternidad. El callejón, a partir de ese día, fue conocido por todos como el Callejón del Beso. Se convirtió en un monumento a la fatalidad del amor prohibido y la crueldad de las diferencias sociales. Con el paso de los siglos, la leyenda de Carmen y Luis no desapareció, sino que se transformó en una tradición ritual. El pueblo, en un acto de justicia poética, decidió que si la vida les negó la felicidad, su sacrificio se convertiría en un augurio para otros. Hoy, la casa de Carmen y la de Luis permanecen casi inseparables, sus balcones a un palmo de distancia. Los turistas visitan el callejón con una reverencia entre el romanticismo y la superstición. Los escalones de piedra han sido desgastados por millones de pies, pero hay uno que resalta, el tercer escalón, pintado de rojo para honrar la sangre derramada. La tradición dicta que toda pareja que cruce el Callejón del Beso debe detenerse en ese tercer escalón y darse un beso. Si la pareja cumple el ritual y sella su amor en el punto exacto donde la vida de Carmen terminó, se les concederán 7 años de felicidad plena y buena fortuna en su relación. Un regalo de las almas de los jóvenes trágicos. Si, por el contrario, una pareja visita el callejón y no se da el beso en el tercer escalón, se dice que sufrirán 7 años de mala suerte en el amor. Como un recordatorio melancólico del destino que no pudieron evitar Luis y Carmen. Así, el Callejón del Beso no es solo un angosto pasaje en Guanajuato, sino el punto de encuentro de dos amantes eternos. Es un lugar donde el eco de un suspiro trágico se mezcla con la risa de los recién enamorados, y donde la historia advierte que, a pesar de todo, el amor es una fuerza que puede desafiar a la muerte y perdurar. Beso a beso, por siempre.